empezamos con la segunda jornada del ciclo Entre Bibliotecas, Historia de Escritores y Lecturas. La semana pasada, el jueves pasado, a esta hora, empezábamos una charla con Fernanda Laguna. Hoy nos acompaña el escritor Ariel Bermani. Antes de que empecemos a conversar con Ariel, quería comentarles que este ciclo de conversaciones virtuales con escritores está destinado en primer lugar para las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires y para todo el público que quiera sumarse. Hay dos modos de estar vinculados. Uno es este Zoom, que facilita la posibilidad de intercambiar un diálogo, de poder conversar con el escritor invitado, después de una serie de pedidos que le vamos a hacer en este rato. Y también se puede seguir por el canal de YouTube de Cultura en la Provincia. El ciclo está organizado por la Subsecretaría de Políticas Culturales y cuenta con el auspicio, el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, y todo esto no sería posible si no lo ponemos en nombres de personas que están trabajando, que son las compañeras de la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Culturales y la Dirección de Comunicación Cultural del Ministerio. Dicho esto, y agradeciendo el trabajo colectivo que no se ve y que está detrás de las pantallas y que hace que podamos estar contactados en este encuentro, vamos a hablar de otra cuestión, que es quién es nuestro invitado. Vamos a dar algunos elementos como para que después lo escucharemos a él, pero en principio está bueno saber que Ariel nació en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que trabaja como coordinador de talleres de lectura y escritura, es autor de numerosas novelas, la primera que fue publicada, después me corregirás, Ariel, si decimos algo que no es lo correcto, fue Leer y Escribir, que fue la segunda mención en el Premio Clarín en el año 2003, salió publicada por MC, y fue reeditada hace pocos años. Veneno, no, ya dije algo mal, me parece. Es Veneno la que salió por MC, que Claro. fue el premio MC en 2006. Perdón, perdón que interrumpa. No, Leer y Escribir es de Interzona. Sí, pero no salió premiada por Clarín en su momento. Sí, Ah, en está bien, Clarín. está bien. Está bien. Interzona 2006, Veneno, premio MC 2006, ahí estamos. El amor es la más barata de las religiones, salió en Uruguay en el año 2009. Quedarme aquí, Eloísa Cartonera, Furgón, Paisanita Editora 2014. El libro Agua, Zona Borde, que vamos a mostrarlo y todo. Procesos técnicos, Paisanita 2017. Ciertas chicas, de la editorial Conejos, que tiene, me parece, y algo de esto podremos decir después, también lo podemos mostrar, tiene un especial interés el que nos cuente después Ariel algo de esta editorial. Tiene un libro de crónicas que no suele mencionarse y que me parece que por lo menos hemos compartido algunas conversaciones sobre eso, que fue un libro de crónicas sobre una comunidad japonesa en Florencio Varela, que se llama Inoshi wa Takara, La vida es un tesoro. Algunos de los libros de Ariel fueron traducidos al hebreo y al francés, y recientemente, o hace unos años, pero de las últimas cosas, publicó No sé nada de ballenas, su primer libro de poesía después de 30 años. Hay más libros que seguramente después se mencionarán. Aten y Caballo, La línea sinuosa, que son de las últimas, Mesina, que es una novela publicada creo que el año pasado. Pero bueno, nos damos ya un mapa de que es un autor prolífico, que estamos muy contentos que nos acompañe en este segundo jueves de Entre Bibliotecas, Historias de Escritores y Lecturas. Así que bueno,
Ahora sí, Ariel, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las personas que están acá presentes, que yo veo nombres nada más por ahora. No veo las caras. Va a haber otro momento de este encuentro donde ya nos vamos a ver las caras de esta manera, pero bueno, aunque sea es algo, ¿no? Y vamos a poder charlar también, sí. Así que Sí, bueno, gracias. Me encanta estar acá. bueno, buenísimo. Teníamos mucho interés porque, bueno, el ciclo en particular, lo que estamos pensando es la posibilidad de vincular autores de distintos géneros literarios, de distintas trayectorias, para poder acercarlo a las bibliotecas de la provincia de Buenos Aires. Es un modo de ese término o de esa frase que se llama la promoción de la lectura, el estímulo a la lectura. Difícil poder pensar en lecturas sin poner en conocimiento y sin acercar y posibilitar la chance de que un escritor hable con su público actual, con su público futuro, con, bueno, con quienes un escritor no siempre está pensando en el público cuando escribe, pero después que lo hace, me parece que ese intercambio es fructífero para ambas partes, ¿no? Si se puede dar. Y bueno, en este tiempo de pandemia es difícil otro tipo de encuentros, pero bueno, aprovechamos entonces para poder vincularnos con tu trabajo. Eh, Queríamos pedirte el, el modo en que estamos pensando estos encuentros es una primera parte donde eh, vos nos compartas una lectura de un texto que hayas elegido, como tu obra es narrativa y poética, bueno, lo dejamos librado a tu gusto por compartirnos en este ratito. Así que si quieres contarnos de qué se trata y te escuchamos atentamente. Bueno, primero me saco los anteojos para ver, que es una particularidad, ¿no? En general la gente se pone los anteojos, yo me los saco. Voy a leer unos poemas, si te parece bien, si les parece bien, de un librito que se llama Ate mi caballo, que salió hace muy poquito. Eh, un puñado de poemas, y vemos, en todo caso, vos, Guille, me haces una seña si te parece que ya leí demasiados, y corto. Bueno, Algunos bueno. más, son cortitos. Este ratito se compone como de tres momentos, pero bueno, con gusto escuchamos y vamos Vale. a parar. Después pasaremos al segundo momento. Ahí está. Es el Paremos la oreja momento entonces. que es el momento más atractivo, que es cuando vamos a bailar y todo eso, ¿no? Arriba de la ¿Ya mesa, sí. avisaste eso? Sí. Cuando Rodolfo Walsh y Pirilo Gómez se separaron, hicieron el siguiente acuerdo para no cruzarse en la avenida Corrientes. Por la vereda de los números pares iba él, y ella por los impares. Voy por Corrientes y me cambio de vereda, hago una cuadra por un lado, la siguiente por el otro, como si quisiera encontrarlos. Paso seguido por la esquina de Entre Ríos y San Juan, justo por el lugar donde Walsh se tiroteó con el grupo de tareas del ejército que lo había acorralado. Ahora solo hay una placa a modo de homenaje, ningún rastro de sangre, ni olor a balas, nada. ¿Queda algo de la que ya no está? Algo de mi abuela caminando los pocos metros que había entre mi casa y el almacén de Jorge. Algo de mi otra abuela tomando té a la tardecita en un bar de Adrogué con alguna de sus hijas. En todos los lugares donde viví, ordené mi biblioteca. Lavé platos, vasos, dormí, cené, almorcé. Compartí la vida con tanta gente que dejé de ver, o que sigo viendo, o que ya murió. Até mi caballo y el de ella, y entramos al bar.
2 whiskies sin hielo, ordené. Ella agregó unas papas fritas con aderezos. El pueblo ardía de gente. Algunos pistoleros nos conocían y movían la cabeza hacia adelante a modo de saludo. Unas damas que estuvieron en la cama conmigo, o con ella, o con los dos, también saludaron. Teníamos un tiempo de vivir por ahí y a ese pueblo siempre volvíamos. Nos gustaba especialmente por sus lecturas de poesía y por la buena cantidad de editoriales independientes que exhibían sus libros en las barberías, en las tiendas, en los templos, en los bares, en las cárceles, en las escuelas. Las maestras adoran a los poetas, sobre todo cuando al tercer whisky recitan el poema de Darío dedicado a los Estados Unidos, y la niña de Guatemala, de ese viejo amigo nuestro que ya murió, el copado de Martí. Sentados cerca de la barra, salamos un poco las papas, brindamos y golpeamos apenas con el taco de las botas tejanas, el piso de madera. Esos libros que ya no voy a leer de nuevo, o que nunca leí, o que leí y ahora ya no tengo ni siquiera un vago recuerdo de ellos. Esas personas a las que no voy a volver a encontrar, los que fueron amigos durante algún tiempo y los que apenas conocí y no tuvimos tiempo o ganas de intentar un acercamiento. Esas noches, esas mañanas, esos años que perdí pensando que todo se renovaba y que siempre había una segunda oportunidad. Siempre dejo un resto de café en la taza, como si algo me impidiera llegar hasta el fondo. Eso no me pasa con las bebidas alcohólicas. Debe ser porque el alcohol obliga a un trago final vertiginoso, apurado. El café se va enfriando a medida que lo tomo en pequeños sorbos y cuando estoy por terminar lo siento frío. Aparto la taza, estiro las piernas, me dan ganas de servirme otro, tomarlo sin dejar que se enfríe. Me resisto a pensar en las cosas que voy dejando a medio tomar. Voy a leer alguno de este otro librito, uno o dos más, que se llama Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Es un poema de amor. Que haga frío, que sean menos de las 12, pero más de las 9, que todavía quede vino, que vos me vuelvas a contar algo de las épocas del sur, tu infancia, tu mamá, tus primos, que la música suene bajito, un poco de jazz cantado por mujeres, que nadie nos espere en ningún lado, que tengamos toda la noche para conversar, para empezar con la segunda botella y que me anime a contarte uno de esos secretos que nunca pude contar, o tal vez algo simple, gracioso, por ejemplo, las veces que me caí en la calle, o cuando enterré un gato, pensando que era mi gato, pero finalmente no era, y ni siquiera se le parecía. Tom Waits. Cuando recién empezamos a salir, aparecí por su casa con un DVD y le dije que le iba a pasar unas canciones. Fueron varias, todas de Tom Waits. Más de 150 distribuidas en 17 discos. Abrí una carpeta en su compu, Tom Waits Discos, y a los pocos días le pregunté si los había escuchado. Me dijo que solo escuchó el primero, que le gustó tanto que no pudo pasar al segundo. Con el tiempo le seguí preguntando y la respuesta fue la misma. Yo pensaba que si estaba con una chica, esa chica tenía que conocer todas las canciones de Tom Waits. Así, por ejemplo, si le decía, empaquetamos nuestros pesares y los guardamos para un día lluvioso, o me he bebido un río desde que me hiciste pedazos, esa chica iba a entenderme. Por otra parte, antes de que se acabe este día que recién empieza, me gustaría aprovechar el sol, no saltearme el almuerzo, inflar la bici y volver a escuchar a Tom Waits, probablemente el primer disco.
Uno más. Uno ¿Está más. bien? Sí, claro. Uno más. Habrá poesía, se llama este. Mientras haya pobres, habrá poesía. Mientras haya ricos, policías, gendarmes, vendedores de sándwiches de salame, habrá poesía. Mientras sigas con esa costumbre de acostarte boca abajo y mover la cabeza para mirarme de costado, habrá poesía. Mientras haya gente que se case, que no se case, que se divorcie, que conviva nomás, sin meter al Estado en el medio, habrá poesía. Mientras sigan sonando las canciones que escucha mi hijo en su habitación, habrá poesía. Mientras quede alguien que se pregunte cómo hacer para combinar el sonido de las palabras y el sonido del silencio, habrá poesía. Mientras haya cadáveres, habrá poesía. Mientras haya patrones, obreros, cuentapropistas, comerciantes, empresarios, desocupados, lúmpenes, ladrones de todo tipo, los de guante blanco y los que no usan guantes, habrá poesía. Mientras me mires así, habrá poesía. Buenísimo. Ya Bueno, está, terminé. no, pero no te vayas, ¿eh? ¿Qué? Que no te vayas. No, me quedo un rato más. Me Bueno, quedo. qué bueno. Me daba curiosidad una pregunta a partir de algo que, bueno, del gusto de escucharte y de escuchar tu poesía, que no conocía. Conozco tu narrativa, pero no la poesía. Entonces, me daba curiosidad algo de lo que leí antes, escuchándote, que es, ¿por qué 30 años sin publicar poesía? Si ese No, dato pero, no, pero ese dato me parece que es un dato falso. Ah, ¿y lo hiciste correr vos? No. No, no sé, alguien está diciendo eso, pero yo no lo dije. No sé, me parece que eso debe ser una confusión. En realidad son más años, Bueno, ¿y por qué porque tantos años? No importa el número. ¿Por qué ah, muchos años sin publicar poesía y siendo algo donde, bueno, se te nota, este, por lo menos a mí me dio mucho placer escucharte, y entonces, eh, ¿por qué adentrarse más tarde en un género respecto de otro? Si hay un despojamiento del lenguaje, ¿cómo lo estás pensando? Antes de pasar al segundo momento, me gustaría, si te da ganas de dale. compartir No, algo es con eso. una gran pregunta que a mí me va a servir para pensar esta cuestión también, porque uno muchas cosas las piensa a partir del diálogo con las otras personas. En este caso, esto que vos me decís, a mí me sirve para pensar esto, para decir, bueno, ¿por qué no había publicado poesía antes? Es una muy buena pregunta. Más considerando que, como mucha gente, empecé escribiendo poesía. Pero lo que pasó fue que a los 20, después de haber escrito poesía durante muchos años, me encontré con la narrativa y me fasciné. Y casi que abandoné la poesía. Eh, Primero el cuento y después la novela. Llegué a la novela y sentí que, bueno, que ese era el lugar donde quería estar. Pero la novela, de alguna manera, me llevó a la poesía. Es una cosa muy rara. No sé si hay una explicación, pero empecé a sentir que cada vez necesitaba menos palabras para narrar. Era cada vez más importante lo que no contaba que lo que contaba. Me sentía como que estaba llegando a un despojamiento, ¿no? Y por otra parte, nunca dejé de leer poesía, pero había empezado a leer casi más poesía que narrativa en los últimos años. Fue como, no sé, volver a enamorarme de la poesía, pero ya con otra cabeza, digamos. Y además por la experimentación, por la búsqueda, como había probado, primero de una manera más adolescente, si querés, la poesía, y después había probado el cuento, la novela, la crónica, esta cuestión de, bueno, ver qué pasa si hacemos otra cosa, que es una cosa que siempre pienso cuando estoy escribiendo. Bueno, esto ya lo escribí, bueno, hagamos otra cosa, a ver qué pasa. Y me empecé a enganchar con la poesía, digamos, cada vez más. Y hoy, bueno, ya salieron 4 libros de poesía en los últimos 4 años.
Y ahora tengo uno más, que lo hice este año, y me siento como cada vez más seguro con la poesía. Al principio hasta me daba vergüenza leer poemas, porque los leía cuando era adolescente, y había estado tanto tiempo sin leer poesía en público, que no sabía, digamos, si no me animaba, ¿no? Y hoy me siento, no es nada en particular, quiero decir, qué sé yo, hay cierta impunidad que uno va alcanzando con el tiempo, digamos, ¿no? Y me siento cada vez más seguro de eso y con más ganas de hacer poesía, digamos. No es que no vaya a abandonar la novela, porque sigo publicando novelas Ujú. también, digamos. Pero no sé, hay algo, eh, no sé cómo explicarte, pero hay algo que tiene la poesía que no tiene otro género, después de haber probado varios géneros. Es esta cosa de que es una sensación más rápida, más precisa, hasta te diría que más perfecta en algún momento. Es como escuchar una linda canción. Escuchás una canción que te encanta y yo escucho una canción que me gusta y bueno, no puedo dejar de escucharla durante una semana. Y la poesía es algo como, no es que sea más fácil escribir poesía, pero me convoca sensaciones más rápidas, ¿no? Es como algo es otro nivel de intensidad con el lenguaje. Y ahora se van retroalimentando la narrativa y la poesía. Bueno, Van es una yendo. suerte para nosotros que te hayas desinhibido de leer poesía, no de escribir, porque este, pero quizás, claro, porque pudimos tener ese primer momento escuchando los poemas de estos dos libros que elegiste y, y está bueno. A mí se me ocurre una hipótesis sobre, o una corazonada, para decir mejor, con menos sesgo. Hipótesis le da un peso demasiado fuerte a la palabra, pero lo dejamos para dentro un ratito, porque me Ah, parece que puede ser parte de lo que podemos después conversar, si te parece. Voy a hacer un comentario que no pasa por esta parte de la conversación, sino por cosas que están apareciendo en el Zoom y que tiene que ver, hay personas que se han conectado, me parece, un poquito más tarde y dicen que tienen dificultades para poner el micrófono y la cámara. De momento no es este problema porque lo que pedimos al comienzo es que las cámaras estuvieran apagadas y los micrófonos por una cuestión de poder escuchar mejor a Ariel. Si todos lo habilitamos, a veces la imagen decae y también el audio. Así que en un rato, cuando eh, demos la señal de largada, que hacemos una más colectiva y yo me corro un poco más de la escena, ahí sí vamos, a medida que vayan participando, les pedimos que prendan cámara y micrófono a quien participe con su pregunta. ¿Te parece, Ariel, pasar a este segundo momento que para nosotros era muy importante, que cuando pensamos en este ciclo entre bibliotecas, que es la de pensar un vínculo que vos quieras establecer con una biblioteca, la que vos elijas, o con una experiencia en una biblioteca, o con algo vinculado a una biblioteca? sí, escribí un textito, no sé si querés que lea el textito o querés que conversemos. Eh, Y si sí. tenemos la exclusiva de que hayas escrito un texto para esta ocasión, no vamos a desaprovecharlo. Así que, este, Dale, lo leo entonces, dale. No sé de dónde me viene la obsesión por los libros. Digo obsesión y no digo gusto, pasión, necesidad. Es obsesión. Algo que se fue haciendo más grande con el tiempo y me fue metiendo en la vida que soñaba e incluso también me fue metiendo en problemas, sobre todo en cada mudanza. Digo que no sé de dónde viene porque tuve que esperar mucho para tener mis primeros libros. Las bibliotecas más cercanas eran las de mi amigo Fabián, la de mi amigo Jaime y la Biblioteca Municipal de Adrogué. ¿Por qué empecé a obsesionarme con los libros? Podría ensayar una respuesta literaria, graciosa, con algún toque sentimental, pero no me sentiría contento con eso. Los libros llegaron a mi vida, no sé dónde estaban, y desde chico, desde que empecé a escribir, sin saber por qué y sin haber leído más que las cosas de la escuela,
supe que lo que más deseaba era tener una biblioteca gigante, que fuera del piso hasta el techo, con los libros ordenados por tema, por autor, y dentro de la clasificación temática y de autor, alfabéticamente, poder mirarlos, tocarlos, prestarlos, leerlos, olvidarlos, volver a leerlos, sentir orgullo, como decía Borges, por los libros que leí más que por los libros que deseara escribir. Desde que empecé a tener contacto con el dinero, un contacto esporádico, por supuesto, las librerías de Corrientes, entre el Obelisco y Callao, se convirtieron en mi lugar favorito del mundo. Compraba de 10 libros aprovechando las ofertas de usados y casi paralelamente con mis recorridas por Corrientes y mi mudanza a Buenos Aires, empecé a trabajar en una biblioteca. Ya tenía mi propia biblioteca y ahora le había sumado otra interminable, la del instituto que dirigía una señora que se convirtió en un modelo de lo que yo quería hacer con mi vida, Anita Barrenechea. Ella lo subrayaba, tachaba frases, agregaba comentarios. Tenía en ese momento una relación con los libros de por lo menos 60 años. Estaba jubilada, pero seguía dirigiendo el Instituto de Filología Hispánica sin cobrar un solo peso. No había cosa que le hiciera más feliz que hablar de lo que leía, de lo que había leído, de lo que estaba por leer. No era una escritora, era una profesora y una crítica literaria que había formado generaciones de críticos. Yo no quería ser crítico ni profesor, quería ser escritor. Tenía un poco más de 21 años, leía un libro por día, creo que nunca volví a leer tanto como en esos años, y escribía cuentos y poemas sin animarme todavía a probar con la novela. Me hice bibliotecario a la fuerza, en estos últimos 30 años. Pasé por otros institutos, con sus bibliotecas llenos de tesoros que necesitaba explorar, subrayar, manchar con mate y con café, llevármelos prestados, leer en los trenes, en los colectivos, despertarme con un libro debajo del cuerpo, prender la luz, seguir leyendo como si no estuviera todavía un poco dormido, comprar libros usados, nuevos, caros, carísimos, gastar en libros todo el dinero que me quedaba para vivir el resto del mes. Creo que no estoy capacitado para trabajar, para obedecer órdenes, para hacer cosas que no me gustan. Tal vez puedo trabajar, ahora que lo pienso mejor, siempre que mi lugar de trabajo sea una biblioteca. Puedo hablar con los lectores y lectoras durante horas, compartir un mate, pilas de libros. Cada vez que me encuentro con alguien que me pide un libro o una revista en la Biblioteca de Literatura Argentina, donde paso mis mañanas, le pregunto qué está leyendo, qué leyó. Si me piden Walsh, si me piden Di Benedetto, González Tuñón, Aira, siento que mi presencia en ese lugar tiene sentido y algo parecido a la felicidad me asalta de golpe. Quiero vaciar los estantes para que no se me escape ni un verso de Hellman, ni un verso de Pizarnik. Amontonar todos esos libros y leer páginas enteras en voz alta. Que pasen los días con sus noches, la vida entera. A Bioy le preguntaron dónde le gustaría morir, si pudiera elegir. Y él eligió morir en un cine. Morirse viendo una película. Yo no quiero morirme, pero sé que en algún momento eso pasará. Si pudiera elegir, que sea en una biblioteca chiquita, que funcione en un centro cultural, sobre una calle perdida por donde no pasen coches ni colectivos, con varios libros abiertos sobre mis piernas, y también en el piso, en la mesa. Me gustaría morir recitando versos de Vallejo. Muchísimas gracias. El pedido era mucho más pequeño y que era quizás contar una anécdota, pero que nos hayas regalado este momento con un texto escrito para esta ocasión, bueno, es una alegría, la verdad. Después escucharemos otros comentarios, pero hay mucha gente acá que trabaja en bibliotecas y entonces, bueno, nosotros dos trabajábamos en una biblioteca que era la misma y parte de lo que decís es lo que nos motivaba también a estar ahí, esperando al lector que pidiera el libro, que uno sintiera una sintonía con eso, ¿no? Entonces, bueno, conmoción. Aparecen comentarios que después harán manifiesto y los leemos. Excelente, hermoso lo que escribís, lindísimo texto. Bueno, la verdad que
es conmovedor. ¿Cómo pasamos a otro momento después de esto? Vos sos el coordinador de de Sí, la sí, charla. sí, así parece, así parece. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que eh, lo que transmitiste en ese texto con un amor por la biblioteca, por la tuya, por la que hiciste y por las que trabajaste, eh, me parece también tiene que ver con algunas líneas de lo que determinan parte de tu narrativa, ¿no? Que es cómo comunicarse con otros. Digamos, Sí, uno podría poner muchas cosas, porque como vos dijiste, que te gusta pasar de un texto a otro y saltar de, cambiar de géneros y decir, bueno, esto terminó y ahora paso a otra cosa. Yo había seleccionado una partecita que, si me permitís, ponías en procesos técnicos. Y me gusta mucho porque me parece que da la marca de lo que vos buscás con la literatura o con tu entusiasmo por cuando escribís respecto de otro. Y ujú, dice ese fragmento de procesos técnicos: la escritura de un libro en algún momento se acaba. Y empieza otra vez el vértigo, la ansiedad para, por ver qué pasa después. Nuevas historias, una relación distinta con el lenguaje, nuevas vidas. Es lógico, es razonable, pero ahora no quiero que se termine. Bueno, creo que esto, cómo escribir, cómo pasar de un libro a otro, cómo pasar de un género a otro, y cómo pensar tu relación con las bibliotecas y con los libros, es parte del mismo sistema, ¿no? Arma como mundo. totalmente. Eh, Ahí hay algunos reclamos, que es el mismo que te íbamos a hacer nosotros, o pedidos, que si nos recomendás un libro. Sí, Eh, sí, sí. Dale, Tengo muchas ganas de recomendarles dos libros, no uno, bueno, si tomamos te nota. parece bien. Sí, ¿Dale? claro, dale. Eh, en realidad, lo que les quiero recomendar es un poeta. Voy a sacar los anteojos para que sea más fácil, ¿sabes? Josué Marcos Belmonte, más conocido como Joshua. Acá están todos los libros de Joshua en este volumen eh, que sacó la editorial Lulu Bonsai. Y además, acompañar en la recomendación de la obra de Joshua con la biografía de Joshua, que acaba de salir con Mansalva, que la publicó Facu Soto. De alguna manera los dos libros van juntos, ¿no? Porque no siempre es necesario tener un vínculo con algo de la vida del escritor, del poeta en este caso, para leerlo. En el caso de Joshua, creo que sí, de alguna manera, porque es un poeta romántico, donde su vida se cruza permanentemente con su literatura. Yo después les leo un poemita de él para que lo conozcan también, pero la obra de Joshua dura muy poquito, dura 10 años nada más, entre el 2005 y el 2015. Él muere en el 2015 a los 36 años, tenía cáncer, tenía SIDA, y en esos 10 años él empieza a venir desde el conurbano, justamente. Lo elegí también porque es un poeta del conurbano, desde Merlo, a Buenos Aires, y justo hoy estaba pensando en eso, que uno de los primeros vínculos literarios que establece es con Belleza y Felicidad. La semana pasada estuvo Fernanda Laguna charlando con ustedes. Cecilia Pavón y Fernanda Laguna tenían la galería, esa galería tan rara que era Belleza y Felicidad, eh, y la editorial, y ahí lo publicaron a Joshua. Y Joshua sobre todo publicó en editoriales, se autopublicó, hacía fanzines, publicó algunos libros en Milena Cacerola y en Lulú Bonsai también, pero era, ¿cómo decirlo? Era un poeta muy raro, porque tenía esa mezcla de pibe de la calle, era un pibe de la calle,
Ustedes piensen en Yoshua llegando en 2005, en 2006, a las lecturas de poesía, con sus zapatillas, su pantalón de gimnasia, su gorra para atrás y su remera, y lo discriminaban un montón, lo veían y decían, este tenía todo el aspecto de un pibe chorro, sufrió mucho la discriminación, por ser gay, por ser negro, por ser pobre, por llegar a Buenos Aires, digamos, con una poesía que no es la poesía de los 90, digamos, y tampoco es la poesía que se estaba haciendo en ese momento. Él en su poesía mezcla como una cosa, un lenguaje más lírico incluso, a veces escribe de tú, con la lengua de su barrio y con la sexualidad, con el sexo, digamos. Él es un poeta donde permanentemente necesita hacer explícita su militancia homosexual. Y entonces hace ese cruce permanente entre una poesía más tradicional, el rock, la cumbia, y un lenguaje bien callejero que para mí produce un tipo de poesía muy distinta, difícil encuadrarlo en algo que no sea él mismo. Yoshua es Yoshua, parece que es uno de esos poetas que parece que no tuviera ascendentes, ¿no? Parece que hubiera nacido maduro, y además tuvo que apurarse porque vivió tan poco, que no tuvo tiempo de desarrollar. 10 años es muy poco para la vida de un poeta, para la obra de un poeta, digamos, ¿no? En esos 10 años publicó un montón de libros, hizo un montón de dibujos. La mayoría de esos libros, esos dibujos, salía a venderlos, los hacía y salía a venderlos, y de eso vivía. Ya al final de su vida estuvo en situación de calle durante mucho tiempo, hasta que terminó volviendo a su barrio. Su barrio se llamaba Libertad, en Merlo. Y él reivindicaba, alquiló una pieza en una casa en Libertad, él reivindicaba haber nacido en ese barrio, en Libertad, porque libertad era su bandera, digamos, ¿no? El tipo era un militante de la libertad. A mí me hace acordar mucho a Miguel Abuelo, Salvando las Distancias. Miguel Abuelo vivió 42 años, y Olla murió 36, vivió 36, los dos se murieron de SIDA. Miguel Abuelo también era un tipo inclasificable, que tuvo como un periodo de circulación, tal vez por ser músico, ¿no? Es más raro que eso le pase a un poeta, y más a un poeta marginal, que reivindica la marginalidad, ¿no? Pero son esos tipos inaprehensibles, que no pueden quedarse quietos en ningún lugar, que de a ratos pueden ser adorables y de a ratos se pueden quemar, ¿no? Pueden ser odiosos. Es muy interesante entrar en la obra de Yoshua. La biografía de Facu es muy precisa porque habla con todo el mundo, habla con toda la gente que conoció a Yoshua en esos 10 años. Yoshua viene de una situación familiar espantosa. Bueno, el padre los fajaba a él y a la madre, el padre se suicidó delante de él, etc. No la pasó bien. Pero uno lee la poesía de él y tiene un amor. Es una poesía, no sé cómo, casi que tendría que decir esto, una poesía que respira amor. Uno lo lee y siente que dentro de ese chico malo que es Yoshua, hay como una necesidad de amor y una entrega de amor que es constante. Me encanta eso. Si quieren les leo un pomita de él, para que tenemos tiempo, Guille. Sí, por favor. Además, Dale. O yo no sé si nos estamos pasando de tiempo, qué sé yo. no, el tema es dar tiempo también, pero lo tenemos para que puedan conversar con vos. Dale, sí. Encuentro, pero a mí me parece que hay algunos de una biblioteca, Leo, que conocen y que les encarta también tu sugerencia de lectura, así que está bueno que también nos compartas, además de la impresión, el texto de... Un poemita, y después Claro, si querés, que cuando charlamos, seguimos charlando de esto y de lo que quieran, ¿no? por supuesto. Mirá, a ver, pará. Por un pibe cabeza.
Por un pibe cabeza, un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides, guachín, vos sabés, no te tenés que enamorar. Por un pibe cabeza, metejón de un día, de aquel coqueto y risueño varón, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por un pibe cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por un pibe cabeza, si él me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por un cabeza? Yo jugué 1000 veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiera al pasar sus labios de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún pibe llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Muy bueno. De Lepera a Joshua. ¿Eh? De Lepera a Joshua. Y Hermoso, claro, son dos tiempos, dos escuchas. Está totalmente. buenísimo. Dos modos ¿Tenemos uno más, de Ari? vivir la calle, dos modos de vivir la calle. Vos pensás que Gardel era un chico de la calle también. Gardel era un pibe de la calle, que andaba con un carro cuando era chico, digamos. Solamente que, bueno, después cambió un poco, le fue bien y se murió muy joven, ¿no? Pero hay un origen social del tango y Joshua, digamos que de alguna manera él lo reemplaza con el rock. Para Joshua sería el rock, digamos, ¿no? Pero bueno, eso. ¿Y tenemos uno más que quieras compartirnos? Dale, sí, uno muy cortito porque Vamos. otra cosa, ¿no? Ese es más un experimento que está haciendo. Se llama Lanús. Él me dio un beso, me quedé callado, muy callado, como una caja de cartón vacía. Él me tocó la mano, él me agarró la cara. ¿Qué pasa? Nada. Volví a escucharme diciéndole, como queriendo sonreír. Bueno. ¿Nos recordás si el título de los dos libros que recomendaste? El de Facu y el de Joshua Sí. mismo, ¿cómo es el? Joshua, todas las obras acabadas, Nulú Bonsai. Bien. Y Joshua, la biografía de Facu Soto. Perfecto. Mansalva. Mansalva. Este Muy salió bien. hace un mes, más o menos. Ah, reciente, muy Es reciente. lindo complementar la poesía de Joshua con las historias y las anécdotas, porque en realidad es un poeta que hace una conexión constante, digamos, entre su vida y su obra, ¿no? Entonces, él es poesía, digamos, viste que hay escritores que viven para la literatura, sobre todo hay poetas que son poetas y que son eso, no solo otra cosa. Y Joshua era un poeta, no podía hacer otra cosa. Vivía siempre pensando que era un poeta, escribiendo como un poeta. Lo que pasa que, bueno, qué sé yo, tenía un nivel de autodestrucción muy grande, ¿no? Por ello. ¿Sabés que leía en el chat que había otro pedido, que era de recomendación de un libro, pero en este caso lo que leía que era la recomendación de un libro tuyo? O sea, leo eso y después abrimos para que conversen Dale. quienes quieran hacerlo, pero ya que apareció el pedido, me parece que es importante Que recomiendo un libro destacarlo. mío, decís. Eso pedían, sí, y podemos pedírtelo. Sí, lo que pasa es que yo les tomé cariño a los libros. Es como si fueran hijos, digamos. Es difícil elegir, ¿no? Decir, bueno, este o este otro, o este o aquel, no sé. Lo que pasa es que también al mismo tiempo uno está más entusiasmado con lo que acaba de salir, con lo nuevo, ¿no? Así que podría recomendar dos. El de poesía, Ate mi caballo, que acaba de salir, y uno que todavía no salió, pero que va a salir en 2 semanas,
Bueno, y el de AT, mi poesía, ¿cuál es la editorial, Ariel? AT Mi Caballo es HD HD. Ediciones. Es Y una el que, editorial de Bahía, de perfecto. Bahía Blanca, sí. Sí, Y ahora va a salir La Línea Sinuosa, que es la continuación de Leer y Escribir, la segunda parte. Ahí está lo de los 30 años, tal vez, porque es la historia del personaje de Leer y Escribir 30 años después. perfecto. Bartel, el personaje, en Leer y Escribir y en La Línea Sinuosa, trabaja en una biblioteca, es un bibliotecario. Son las aventuras de un bibliotecario. Ese también lo recomiendo, que va a salir prontito. Bien, bien. Bueno, vamos a abrir el juego. Abrimos la ronda, si te parece, y Dale. invitamos a aquella persona que quiera romper el fuego, como se dice, para hacer la primera intervención, que prenda su cámara, que prenda su micrófono y lo escuchamos con gusto. Genial. Qué difícil. Es difícil, volvemos a decir por las dudas, el micrófono está bajo, tiene forma de micrófono y dice desactivar audio. Digo porque quienes estamos trabajando con esto todo el día ya nos hemos acostumbrado, pero no es una plataforma quizás ni siquiera amable, pero es la que hay. Así que, bueno, ahí algunas cámaras se prenden. Pablo levanta Hola, la mano. ¿Cómo ¿qué estás, tal? Pablo? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? De la Biblioteca Florencio Sánchez de Florencio Varela. Me gustaría preguntarte, Ariel, como lector, que decías que sos muy lector, ¿cuáles son tus géneros preferidos? ¿Cuál es tu género preferido como lector? Hablaste de poesía, Wow. te estoy escuchando, pero si tenés Qué alguna pregunta preferencia. difícil. Es una pregunta muy difícil. Sí, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, sí, seguramente. Pero sí, en realidad yo creo que te la puedo responder rápido. Dale. Lo que más leo es poesía y novela. Es lo que más. Leo menos cuentos. Leo menos cuentos. Eh, eh, Cuando elijo leer, cuando digo, bueno, voy a leer un libro, porque a veces leo libros por otras cuestiones, digamos, ¿no? Laborales, pero cuando elijo leer un libro, eh, me dan ganas de que sea una novela. Y ¿Algún poesía leo género todo. en particular sobre novela? ¿Algún género en particular? O, ¿Algún qué, perdón, algún título? género. No, Ciencia no, ficción, no. policial. Sabes que no leo mucho género, mucho subgénero. No, no. No soy como fanático del policial, de la ciencia ficción, tal vez un poco más la distopía, si querés, pero me gustan esas novelas que un poco trabajan sobre una cuestión más, no sé si se llama realista, porque bueno, qué sé yo, el realismo Está ya bien. no existe más, pero novelas como que van por otro lado, que trabajan más sobre la vida cotidiana, ¿no? Me gusta eso, sí. Y me gusta mucho la poesía, leo mucha poesía, sí. Sí, se nota, se nota. Bueno, gracias. Dejo el espacio a otra No, a persona. Muchas Muy vos, gracias, amable. gracias. Pablo. A vos. ¿Me escuchás, Ariel? Perfectamente, Horacio. Hola, Sí. mira, me encantó todo lo que dijiste. Me sorprendió cuando hablaste de un poeta como Joshua, que yo, la verdad que generalmente uno como que está acostumbrado a otro tipo de poesía, ¿no? O como que es una poesía oculta o que nadie la habla, ¿no? La verdad que me gustó, lo voy a buscar. A mí un poeta que me gusta mucho es Olegario Andrade, que es, viste, lo de la generación del 80, pero lo voy a buscar porque la verdad que me interesó muchísimo. Y también te Olegario quería, Víctor Andrade. Victoria Andrade, sí, la creación, a mi hija Agustina, me encanta todo eso. Sos más clásico. Más Está bueno clásico, que te conectes con una poesía tan actual y tan visceral, digamos. claro, Una claro, poesía que se corre un poco de la idea de hacer literatura. A mí me gusta claro, mucho la literatura, leer algo que siento que los autores no están haciendo literatura, claro. que están trabajando contra esa idea de hacer literatura, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la literatura, así como Joshua,
conocés o has conocido así escritores, no tanto en el tema de poesía, sino en el tema de literario, así más marginales o que han sido... Y prácticamente todos mis amigos y amigas. Ah, sí. Y la gente que más conozco es gente que me interesa mucho. Es la gente con la que más me vinculo, o sea, la gente que está más en los... Me interesa la gente que está más en los márgenes. No me refiero a la marginalidad, sino a la gente que no está en la primera línea, que no publica en las grandes editoriales, que publica en grandes independientes. Yo soy un tipo que disfruta mucho de la literatura independiente, ¿no? Y entonces me gustan esos escritores, que vos te encontrás con gente que es gente que no se cree nada, digamos, y que hace lo que puede con su vida, y que escribe una literatura desde donde puede. Claro, ¿No? claro. Este tipo de autores me interesan mucho, digamos, sí. Y Oshua de alguna manera era como un caso extremo, porque era un tipo valorado entre sus amigos y entre otros poetas, digamos, pero un tipo que era muy marginado afuera de ese ámbito, ¿no? Claro. Que no tenía de qué vivir, además. Claro. Me parece interesante, ¿no? Sí, lo voy. ¿El libro está en las librerías? ¿Se puede encontrar fácilmente? Sí. Bueno, el de la biografía que salió por Mansalva está en bocha de librerías, en un montón de librerías. Ah, bueno. Y el de Lorú Bonsai también, la poesía de él también, sí. Y otra cosa que te quería preguntar, que te escuché, pero se me fue el sonido. ¿Cómo quería morir Bioy? No. En un Comenta. cine. En un cine. En un cine, sí. Sí, en una nota Bioy dijo que él quería morir en un cine. A Bioy le gustaba mucho el cine. Claro, claro. Cinéfilo absoluto. Y él se imaginaba muriendo en un cine. Y la gente, por ejemplo, como yo, que yo trabajo en la biblioteca Braille, hace ya 8 años. Soy de los trabajadores que ven, ¿no? La parte administrativa. Pero me encanta escribir. Siempre, por ejemplo, una escritora que me gusta mucho es Marguerite Duras. ¿Qué recomendás como para arrancar en cualquier momento? Porque tengo como muchas ideas y me voy perdiendo y empiezo a escribir un día y... ¿Qué te recomiendo para que escribas, decís? Sí. Para que te dediques a escribir. Una cosa que me parece que es muy importante, muy recomendable, es ir relacionándote de a poco con otra gente que escribe. Tan importante como escribir es estar con gente que escribe, porque eso te va a estimular muchísimo. La escritura es colectiva. La escritura individual no existe porque siempre el autor necesita, alguien que quiere escribir necesita estar en contacto con otra gente que escribe. Si vas a publicar un libro, va a haber un montón de gente trabajando en tu libro, digamos. Claro. Vos, a la medida que tengas amigos que escriben, amigos, amigas que escriben, vas a sentir el impulso de escribir así buscando tu camino, porque hay gente que la primera gente que te va a leer es esa. Claro. Es importante que tengas gente que escribe. En lugares literarios, decís vos, ir a... Talleres, ir a lecturas, moverse por las lecturas. Ahora, bueno, es una situación muy especial. Sin embargo, a pesar de la situación especial, sigue habiendo eventos como este, maravilloso. Y hay lecturas, presentaciones de libros, por ahora en este formato, pero ya van a volver las presenciales. Moverse, y después para escribir, dejarte llevar por la primera cosa que se te pasa por la cabeza. Bueno, muchas gracias. La primera imagen que te aparece por la cabeza, seguila. Claro. Seguila. Pero las dos cosas van juntas, escribir y estar en contacto con gente que escribe. Ah, fantástico, está bien. Solo, hay un momento en que te pinchás. Claro. ¿Viste? Guille, sí. No, perdón, pero hay manos levantadas y... Perdón. No, para dar un poco, claro. Abrir la ronda, si les parece. De ser muy concreto en las respuestas. ¿Puedo preguntar? Dale.
¿Cómo no? Clarisa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Clarisa Baunza de la Biblioteca Popular Virrey del Pino de La Matanza. A ver, te escuché, quedé fascinada, pero te quería preguntar, muchísimas gracias por compartirlo. Te quería preguntar, bien de bibliotecario, ¿cuáles son esos títulos que vos creés que uno no se los puede perder? Cosas propias y cosas ajenas, que vos decís, a ver, esto tiene que estar a la mano de un usuario, de un lector, para que circule, porque la verdad que hay tanto que uno muchas veces se queda sin ese recorrido de una mirada sensible y atenta como puede ser la tuya. Hay tanto. Pero Algunos quiero decir, que te acuerdes, obviamente no te quiero... hay un libro que yo amo y que una vez por año lo vuelvo a leer, que Bien. es Los Suicidas, ¿Los? Los Suicidas, de Antonio Di Benedetto. Es una novela que me fascina. Es una novela que tengo que volver a leer, por ejemplo, ¿no? Para hablar de alguna cosa más vieja, si querés, ¿no? Bien, sí, que uno puede considerar un clásico. Sí, y de cosas nuevas hay mucho, hay muchos autores que son muy interesantes, ¿viste? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué sé yo? Uno, y nada más, no pregunto más. Te voy a hacer una recomendación medio, creo que voy a sufrir consecuencias por esto. No le importa, está buena. Gaby Lucy es una gran autora. La poesía de Gaby Lucy. Qué sé yo, hay muchos autores. Dale, muchas gracias. Vamos a empezar por ahí. Bueno, había otra mano levantada, si vi bien en la foto, en la imagen, pero creo que es más fácil para los demás. Yo veo muchas pantallitas. Lean Estela Figueroa. Estela Figueroa está viva, es una tremenda poeta, tremenda poeta. Me encanta. Está la poesía completa de ella. El hada que no invitaron, que lo sacó Bajo la Luna ese libro. Perfecto. Euge, ¿tenías la mano levantada o vi mal? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Soy de la Euge. Biblioteca Popular Ameguino de Luján. Y bueno, gracias por este espacio a los dos, a Guillermo y Mariel. Y la verdad que no conocía a Yoyoa, y bueno, mientras hablaba yo le fui buscando, y la verdad que es muy interesante lo que mencionabas. Lo que nos pasa en nuestra biblioteca es que quizás la poesía la tenemos mucho y no es tan solicitada, o sea, nos llama la atención, y a lo mejor tiene un poco que ver con esto que vos mencionabas al principio, de que la poesía te llegó como más con el tiempo, ¿no? Más grande, después de haber recorrido géneros. ¿Qué recomendación tenés con respecto, cómo podemos hacer para que la gente se vaya enganchando, digamos, con Lecturas, hagan lecturas. Abran las bibliotecas. Claro, sí, porque las bibliotecas no sale tanto. para mí tienen que estar abiertas, porque la gente, los usuarios no van a las bibliotecas, cuesta siempre ir a las bibliotecas, a mucha gente le cuesta, y más en estas épocas donde los libros están circulando también en digital, entonces cuesta. Para mí hay que hacer lecturas, hay que organizar comidas, bailes, recitales, qué sé yo, con lo que sea, y meter a la poesía ahí. La poesía siempre circuló mucho en lecturas. Acá en Buenos Aires, por lo menos, hasta hace poco era muchísimo más poderoso el movimiento de las lecturas de poesía que había, que de narrativa. Después empezó a haber también mucho. La poesía también se conoce en las lecturas. Está bueno eso, me parece que esa es una buena opción. Que haya lecturas. Invitar poetas de todos lados. Siempre hay poetas en los barrios, siempre. Y si empiezan a invitar poetas de otros lados, van. Todo el mundo va. Si a vos te invitan a leer a cualquier lado, vas. ¿Cómo no vas a ir? Está buenísimo. ¿No? Sí, es verdad. Lo que pasa es que la bueno, poesía gracias. está preocupada por la escolaridad.
¿no? El que no siguió leyendo poesía después del colegio, se quedó con la idea de que la poesía es de determinada manera, de una manera más esquemática, más cerrada, como si se hubiera terminado, sí. la poesía, ¿no? Y no, está... Sí, es verdad. Bueno, hay mucho Es verdad. Es en verdad. las Bueno, bibliotecas. gracias por el consejo. No, pensaba que hay mucho en las ¿Cómo? bibliotecas, que pensaba que hay mucho en las bibliotecas populares de la propuesta que Ariel traía, que es convocar a lecturas, y son espacios de encuentro, son espacios de reunión. Hoy en tiempos difíciles, porque ese espacio, esa reunión, esa posibilidad la tenemos vedada, como la tenemos vedada en otras cuestiones, porque la necesidad que hay es, se esté en la fase en que se esté en la provincia de Buenos Aires, de las bibliotecas no estar abiertas, y el Consejo en parte va en contra de las ganas, porque bueno, no se puede convocar un espacio cerrado donde Sí, pero es haya mayores riesgos temporario, de Guille. contagio. Pero Va a pasar contagiemos, esto. ¿eh? Va a pasar esto, es Por temporario. supuesto. Y además es un modo de hacer otro virus que puede ser el de la palabra, el de la poesía, el de la transmisión de pensamientos, de ideas, ¿no? Eso está bueno, esa convocatoria para poder hacerlo. Sí, sí, sí. Claro. ¿Hay alguna Qué bueno. cámara más prendida? No sé si eso significan preguntas o si no, pero sería el modo también de darnos cuenta quienes quieren sumarse a esta charla. No apaguen la cámara, si estaban solo para verla y no querían preguntar, están en todo su derecho. Yo veo ¿Tenemos gente más preguntas? conocida ahí. Erika, Gaby. ¿No tienen ganas de preguntar algo? A mí me gustaría decir que yo trabajé con ambos y realmente son dos personas maravillosas con las que se aprende muchísimo y que realmente me encantó trabajar. Y me encantó compartir el ámbito de la biblioteca, que es mi ámbito, y que ustedes supieron hacer de un lugar maravilloso como es el Instituto de Literatura Argentina. Nada más, lo único que quería decir. Bueno, Gracias. Volvé. Se prendió una camarita ahí de Daniela. No sé si eso venía camarita con pregunta. No, en realidad por ahí aportar, yo soy bibliotecaria en la Biblioteca Municipal de Lezama, kilómetro 157 sobre Ruta 2, que es un pueblo, es una ciudad muy chica, no se ubica. Y lo que quería por ahí decir, hablando de esto en época de pandemia, no sé si me escuchan. Se corta un poquito, pero probamos, y si no, vamos a hacer una cosa. Si se escucha mal, te pedimos que apagues la cámara, que a veces ayuda para que se escuche mejor, paradójicamente. A ver ahí. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, No. Creo que sí. Sí, dale. Sí. ¿Sabes que no te Porque llegué? Yo por lo menos, Daniela, perdón, no te llegué a escuchar exactamente de dónde es la biblioteca donde vos estás. ¿Querés repetirlo? Biblioteca Municipal de Lezama. Bien. No, que lo que quería decir que ahora en épocas de pandemia, que estaban hablando sobre eso un poco, que la demanda, por lo menos acá, es más grande que cuando no estábamos en pandemia. Es decir, la demanda de usuarios es mucho mayor. Yo estoy haciendo delivery de libros, pero porque soy chico, entonces me permite, digamos, hacerlo. Trabajo también dentro digital. Y bueno, nada, y es sorprendente, pero el servicio bibliotecario funciona muy bien y quizás un poco mejor también ahora, en este momento donde las personas están encerradas y necesitan de la lectura. Para desconectar un poco todo este contexto que estamos viviendo. Y después, en referente, digamos, a la poesía que estaba hablando Ariel,
cuesta bastante que los usuarios se lleven libros de poesía. Es Ujú. más la narrativa, cuento y novela que otro tipo de género. Pero lean poesía, me parece que una cosa divertida. Cuando llega alguien a la biblioteca, te saluda y vos le decís, escuchame que te iba a leer un poema. Y le lees un poema, está buenísimo. Hay poemas que te enloquecen, Lo voy a digo, que te enganchan, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, por ese lado puede funcionar. Lees un poema de Januzzi, un poema de Fabián Casas, qué sé yo, que es más pop, ¿no? Y Casas, por ejemplo, es un modo interesante de entrar a la poesía para lectores actuales. Cari, Entrás enseguida con Casas. te comento algo por si no lo viste en un comentario del Zoom, que de una biblioteca nos dice que podrían contárnoslo sin que lo tengamos que releer, pero dice café literario como excelente idea, y después hay otra que es iban poesías adentro de los libros como sorpresa. Eso que lo ponían como llévate un libro y de paso te llevas un poema, ¿no? Era medio así, pero está bueno, Geniales, es muy está bueno. buenísimo. Está Buena buenísimo. idea. Sí, está genial. Es una gran idea. Porque mucha gente, yo creo que hay mucha gente que no lee poesía porque no conoce, porque no tuvieron la posibilidad de encontrarse con libros de poesía. Entonces pasa eso. Mucha gente va a empezar a tener un vínculo con algún poema suelto y van a empezar a darse cuenta que está bueno también. No. Nosotros, sí, perdón por la interrupción, pero por ahí Sí, sirve para los demás. Nosotros lo que hicimos fue sacar del lugar tradicional la poesía y armar toda una pared exclusiva de poesía. Que la gente lo tenga más a mano, porque por diferentes cuestiones del espacio quedaba como en un lugar bastante cerrado. Y armamos y pusimos una mesita diferente, un sillón, una alfombra, poesía para chicos con poesía para adultos, una caramelera que se pueden llevar fragmentos de poemas y dicen qué libro está y dónde lo pueden encontrar si les interesa. Hicimos una huella poética desde la parada del colectivo, pintada en la calle, hasta llegar a la biblioteca con fragmentos de, no sé, de gente importante y cosas que tienen que ver algunas con la sabiduría popular, ¿sí? de autores que han recreado, y otras con letras de música y con algún autor que nos gusta y que es Nobel. Entonces, buscar la forma, se hicieron intervenciones en los cordones de una escuela, como formas de alentar a la lectura de poesía. Por ahí a los compañeros les sirve alguna idea y se hace. Muy bien. Está genial eso, es buenísimo. Una cosa que les iba a decir, una vez por año ustedes reciben un dinero de la CONAVIP para ir a comprar los libros, comprar libros a la feria. Digo, eso está bueno aprovecharlo. Digo, ir a la feria, cuando van a la feria, ya habrán visto que en los últimos años se encuentran cada vez con más stands de editoriales independientes. Claro. Hay cada vez más colectivos de editoriales independientes. Entonces, está bueno eso, como empezar a explorar por ahí, ir a comprarle libros a las independientes, que ahí se van a encontrar con un montón de poesía y un montón de narrativa nueva, porque la renovación de la literatura, lo nuevo en la literatura, pasa por las editoriales independientes, no por las tradicionales. Digo, es bueno eso, hacer ese circuito de las independientes. Van a encontrarse con un montón de material nuevo, y que es un material que tal vez puede ser más accesible para nuevos lectores, me parece, ¿no? Ato lo que decís con un comentario que aparece en el chat. No estoy viendo el chat porque si no me desconcentro. No importa, acá cubrimos todos los roles, así que podemos leer
No, no es fácil, pero lo leo, porque quizás no todos lo vieron, que te encuentran como pinta de buen referencista. Y me parece, y a eso apunta el comentario de Celeste Medina, la directora de la Biblioteca Central Pública de la provincia de Buenos Aires, que las bibliotecas públicas, populares, escolares, el trabajo de referencista es fundamental, porque es aquel que es el puente, ¿no? Es aquel que sirve de vínculo entre Sí, quien se acerca y lo que nosotros podemos brindar como sí. otra experiencia, como otra palabra. Y dice Celeste, se trata de pescar de modo artesanal el interés, el deseo, la necesidad de ese lector, de esa lectora. Y eso se logra cuando la lectura nos emociona primero a nosotros como primeros lectores. La idea sería tender la mano, invitar desde el propio entusiasmo, que es lo que me da la sensación que transmite Ariel. Hay algo me parece que tiene que ver con el comentario, tiene que ver con lo que Ariel decía, tiene que ver con las preguntas que aparecen, que nos ha pasado a muchos que vamos a una biblioteca y el bibliotecario tiene muchas tareas que hacer, pero cuando un bibliotecario está leyendo, hay algo que también alienta a quien llega, porque encuentra que en ese lugar hay algo que pueda ser compartido. Entonces me parece que es otra de las puntas con las cuales es un problema si el bibliotecario lee y no guarda, no separa, no cataloga o no hace otras cosas, porque también la gente va a pedir libros que no va a poder encontrar. Pero hay un rato donde si se comparte esa lectura, como lo que Ariel decía, de ofrecer un poema a modo de regalo, de un bienvenido, de un buenas tardes, bueno, es un modo también de jugar con el otro, acercarlo al otro, darle la palabra propia o de otro autor. Y bueno, eso o poner una pared con poesías. Yo pienso la poesía en primer término, porque es lo que leyó Ariel de su producción, pero tiene que ser algo que nos ate, digamos, algo de la palabra de la palabra escrita en cualquier género. Puede ser un cuento, puede ser un fragmento de un cuento, puede ser el epígrafe de un libro. Bueno, si hay algo que nos sensibiliza, que nos encuentra con eso, sirve como puente. Eh, Creo que está bueno el esfuerzo y el estímulo a que sea poesía, pero puede pasar al revés, que uno empiece por otro lado y llega a la poesía más tarde. Sí, ¿No? Me sí. parece que todo Sí, es un eso esfuerzo mayor, pobres, ¿no? Porque tienen que hacer un montón de trabajo dentro de las bibliotecas, un montón de trabajo técnico, ¿no? Pero el bibliotecario, la bibliotecaria, eh, eh, ¿cómo decirlo? Enamorado, enamorada de los libros, digamos, que se encuentra con los lectores. Encontrarse con los lectores no es fácil, a veces se encuentran con lectores que son agresivos, qué sé yo, pasan un montón de cosas en las bibliotecas, ¿no? Pero digo, el bibliotecaria entusiasmado, fascinado con los libros, eso lo transmite, claro que lo transmite como el librero, el viejo librero que bueno, que a veces hasta le costaba vender el libro, no quería, se lo quería quedar, digamos. Bueno, esos libreros que vos entras en una librería y te apabullan, eso es bárbaro. Eso, de a poco eso es lo que va transmitiendo esta locura de la lectura, ¿no? Está bueno eso. Es más laburo, claro, obvio. Hay que hacer un esfuerzo mayor, pero es muy gratificante eso. Me parece que... Yo pienso que eso, que lo que decíamos antes, que las bibliotecas eh, cuanto más abiertas a la comunidad estén, cuanto más contacto tengan con la comunidad, mejor van a funcionar, siempre. Es buenísimo eso, ¿no? Tienen que ser un tengo, lugar de encuentro, las bibliotecas. sí, Lugar de encuentro en el barrio. Eso sería genial, ¿no? es que en muchos casos lo es, pero también hay una tendencia que es que hay menos lectores en todas las bibliotecas, en todos los lugares, sean las bibliotecas de todos los países. Eso sucede y eso es una realidad. El tema es cómo volver a enamorar a ese lector para que se vuelva a acercar, que a veces se hace con distintas tareas. Hay tareas sociales que las bibliotecas populares hacen, hay actividades que tienen que ver con nuclearlo a partir de un taller y ese puede ser un puente a la lectura.
Pero bueno, hay algo del encuentro y algo de ese puente que vos hablabas, Ariel. Y te quería preguntar, dado que tenemos un ratito, y en un ratito estamos dejando esta conversación, y que nos quedamos con más ganas, pero hay algo en tu literatura que también es un puente. Aparece mucho el viaje, ¿no? Me parece que es una marca el viaje, no solo por furgón. Aparece una cosa, estaciones, viajes, algo del transporte, la ciudad, el conurbano. Bueno, ¿cómo pensás ese viaje, ese tránsito? ¿Tiene que ver con algo de esto? Estoy sumando algo que es un poco... Hay otra pregunta más, así que no la hagamos larga para que otro que dice me sumo, pueda aparecer. Dale, Julieta, que nos propone... Me fue dando el viaje. Hay cosas que en la escritura las descubrís después de escribirlas. Uno va armando como una teoría acerca de su propia obra, que es posterior a la escritura de la obra. Bueno, después ya llega un momento en que uno vas escribiendo y hay un montón de cosas que vas siendo consciente de lo que estás haciendo, entonces como que de alguna manera las continuás o las discontinuás. Pero yo me di cuenta que bueno, que en leer y escribir hay un viaje el centro al conurbano. En Veneno, mi segunda novela, hay un viaje del conurbano al centro. En El amor es la más barata de las religiones hay un viaje del centro al conurbano. En Furgón es un viaje en el furgón. Digamos, me di cuenta que eso me gustaba porque me gusta trabajar con personajes en tránsito, con personajes que se están moviendo de acá para allá. Y algo que me gusta mucho es esta cosa de que el traslado sea entre la ciudad y el Gran Buenos Aires, porque es un traslado que yo hice durante muchos años. Lo conozco ese espacio, entonces me gusta explorarlo. Y también hasta juego con eso, ¿no? Esta cosa de que, como ya lo hice, lo sigo haciendo y voy buscando variantes, ¿no? Otras alternativas. Ahora en la continuación de leer y escribir, otra vez Bartel va al conurbano, 30 años después se vuelve a tomar el tren. Digamos, me gustan esos juegos, ¿no? Y me gusta también que los personajes se crucen. En varias novelas hay personajes que entran y salen de los libros. Eso también me gusta. Bueno, gracias, Faris. Teníamos una pregunta que decía Julieta que quería preguntar y hay más cámaras que se encienden, así que sospecho que puede haber más preguntas. Julieta, ¿qué querías preguntar? ¿Estás? Buenas, hola, ¿qué tal? Juli. Bueno, primero que me encantó porque me llevaste a la biblioteca de la primaria donde iba a buscar los libros y esperaba que la bibliotecaria me firme la fichita, que la ponga atrás de todo. Un montón de imágenes que se me hicieron muy, muy cercanas. Y quería preguntarte, en lo que también estuvieron compartiendo los compañeros y compañeras de bibliotecas y lo que recién decía Guille de la cantidad de lectores y por ahí lo digital, y pensando en las juventudes también, en todo el movimiento de trap, de rap, que incluye letra, que incluye una forma también, para mí quizás lo digo errado, pero también de construir y de hacer poesía y colectiva. Y si se te ocurre alguna manera de cómo invitar y cómo estar acompañando y contagiando y entusiasmando ese movimiento ahí, el vínculo de la poesía, de la literatura y las juventudes. Es un vínculo que se está dando solo, quiero decir, porque un poeta de 20 años, un chico o una chica que hace poesía y hace trap también, o hace rap, ya automáticamente se empiezan a dar los cruces. Chicos y chicas que se forman con otra cultura musical, digamos, y con las redes, con otro lenguaje. Entonces te vas encontrando que eso tiene que ver con lo que pasa naturalmente en una sociedad, con el modo en que se va renovando la cultura y van cambiando las generaciones. Digo, hay, por ejemplo, es muy común que en los recitales de poesía haya música también. Es muy común. Hay un montón de músicos jóvenes, de 20 y pico de años, digamos,
Y entonces esa conexión está. Es lindo, a mí me entusiasma pensar qué va a pasar con estos pibes cuando empiecen a publicar sus libros. ¿Con qué nos vamos a encontrar? La música. Ahí me pasa lo mismo, porque hay un montón conurbanos y conurbanas también. Sí, está lleno. Hay algunos que tienen mayor trascendencia, lo que pasa es que las redes también dan una visibilidad muy grande, que antes para llegar a esa visibilidad tenías que ser bagallosa, qué sé yo. Y ahora no. Vos podés subir un poema. Yoshua, por ejemplo, arrancó con el Fotolog, pasó al blog, y ahí a YouTube, y hay mucha obra de Yoshua en YouTube. Y nada, va a quedar ahí también, para toda la gente que todavía no llegó a la poesía en libros. Eso está bueno también pensarlo. Bueno, hay que explorar YouTube, porque hay lecturas de libros, por ejemplo, enteros. Hay una lectura de Puntum, que es un libro de Gambarota. Hay una lectura colectiva de Puntum, que está en la web. Hay una lectura colectiva de Vicente Luis, de La vida en Córdoba, de ese libro de Luis, está en la web, digamos. También se puede mover la literatura desde la web, y es un contacto más rápido llegamos a un montón de autores, ¿no? Esto la biblioteca puede complementar su nivel de circulación y su oferta de libros, digamos, con la web también, ¿no? Está bueno eso, qué sé yo. No sé. Bueno. Estamos en tiempo de descuento, como se dice, pero me parece que Anaí, vos querías hacer una Hola, pregunta. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, quería preguntarle a Ariel si el personaje de Basilio Bartel es autorreferencial, si hay algo ahí. Y, digamos, si en la novela Leer y Escribir está estructurada y pensada previamente en base a una proporcionalidad determinada, por los capítulos, por su extensión y demás. No, nada de eso. Es la primera novela que escribí, esa. Sí. Y fue justo la primera que se publicó. Por eso estoy contento, porque ahora sale la segunda parte, y me gusta esa idea de que tenga una continuidad Bartel. Veneno, que es un personaje que aparece ahí, que es el protagonista de mi siguiente novela, aparece de lejos en la línea sinuosa. Bartel lo ve pasar. Pero digo, no lo pensé. Arranqué y tomé en cuenta un consejo que le había dado Borges a Bioy. Porque esas cosas, vas leyendo esas cosas y vas diciendo, bueno, esto está bueno para ponerlo en práctica, porque Bioy tuvo 7 primeros libros que él después no quiso reeditarlos ni nada por el estilo. Él pensaba que eran libros que los llevaba a una editorial y que al editor le encantaba y se los publicaban, y eran ediciones que las pagaba el padre. El joven Bioy, un Bioy de 20 años, 17 creo que tenía cuando empezó a publicar, no sabía eso. Y después, cuando se puso a releer después de los años esos libros, no le gustaban nada. Y cuando estaba escribiendo la Invención de Morel, se lo mostró a Borges, el libro, lo estaba escribiendo, y Borges le dijo, ¿qué estás escribiendo en estilo pan rayado? Porque estaba escribiendo francés corto, tenía miedo de que la novela se le fuera de las manos, y tenía miedo de hacer su 8º libro malo. Y es un gran libro, La Invención de Morel. Y el tipo fue muy cuidadoso, y entonces yo dije, no, voy a hacer una novela, pero voy a ser muy cuidadoso, porque no quiero que se me vaya de las manos, y también en un conjunto de cuentos. Y como no tengo una cabeza planificadora, sino que más bien me dejo llevar por la intuición, hice capítulos cortitos, de página y media. Agarré un personaje y lo fui siguiendo. Bartel es un personaje inventado, pero todos los demás no son inventados. No. No. Hay un ritmo determinado, ¿no? Como constante, y que te lleva todo el tiempo al próximo capítulo.
Pero yo me di cuenta, hice un capítulo cortito, y lo corté ahí en un momento que estaba bueno, y después yo seguí, y me di cuenta que funcionaba. Fue una cuestión de ensayo y error. Y cuando vi que eso me funcionaba, y estaba haciendo algo que era raro, estaba trabajando con un narrador en tercera persona, en presente. El narrador en tercera tiende más al pasado. Y vi que estaba bueno eso, que le daba un vértigo, le daba una velocidad al texto, y me daba entusiasmo para seguir escribiendo. Y es una novela que la escribí rapidísimo, en 5 semanas, porque estaba todo el tiempo con eso en la cabeza. La tengo que hacer y tengo que ser cuidadoso de que no se me vaya de las manos. Y a medida que avanzaba, iba pensando algunas cosas, iba encontrándole una estructura, pero la estructura como algo posterior a la escritura, en definitiva. No fui llegando a eso a partir de que iba avanzando. Y Bartel es en realidad no soy yo, pero es casi como si dijera tomar las cosas más, lo que me parecía en ese momento, las cosas más insoportables de mí, y acelerarlas, llevarlas al extremo, digamos. ¿Qué pasa un tipo que no puede hacer otra cosa más que leer? Y hablar de libros y nada más. Eso me parecía interesante, digamos. Yo podía tener algo de eso, pero por suerte también pude tener otras cosas, también pude empezar a comunicarme con las personas. Bartel no se puede comunicar con nadie. Me gustaba esa idea, ¿no? Una especie de Bartleby en la biblioteca, ¿no? Y como yo trabajaba en esa biblioteca y conocí personas que eran muy especiales, me parecían geniales para ponerlos de personajes, ¿no? Una biblioteca donde no dejaban entrar a los lectores. Y aparecía el gordo Hopi y le decía, ¿qué querés vos? No, vengo a buscar un libro. Y pero si no sabes leer, ¿para qué te iba a dar un libro? Sí. Bueno, o que fuera truqueado por algo, ¿no? Gracias. Los lectores terminaban en la calle de los lectores perdidos, porque no dejaban entrar a la biblioteca y se quedaban en los alrededores esperando que en algún momento los dejen entrar, como si fueran personajes del casto. Pensaba que fue un gran cierre, ¿no? Todo el argumento de lo que vos contabas en el escribir es lo contrario de todo lo que dijiste a lo largo de la charla, y que en parte tuvo que ver con una cuestión muy generosa, que fue, bueno, cómo sugerir lecturas, influencias, pocas, porque fuiste mucho más generoso con tus contemporáneos, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que queríamos agradecerte. Yo quería hacer una propuesta que no hice el otro día porque no se me ocurrió, pero me parece que podemos sumar. Antes quiero decir una cosita y después hacemos lo que... Antes quiero decirles que el jueves que viene nos encontramos con la escritora platense Paula Tomasoni. Y me gustaría, bueno... Paula es una genia, una gran escritora, y Paula les va a encantar, porque es una mina adorable. Pregúntenle por el marido con la motosierra. Acuérdense. Bueno. Pregúntale, ¿tu marido sigue con la motosierra? No, esa parte no sé en qué lugar nos pones, pero... Me va a matar de risa. Iba a proponer algo que es que si prendíamos la cámara y sin prender los micrófonos, le damos el aplauso que se merece la participación de Ariel en esta charla. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Estuvo buenísimo y bueno, esto queda grabado, se puede ver después en YouTube, se puede recomendar y bueno, los invitamos entonces el jueves que viene. Vuelvan el jueves que viene porque la van a pasar muy bien con Paula. ¿Eh? Buenísimo. La van a pasar bárbaro. Y acuérdense de la motosierra porque es lindo eso. Ari, un abrazo grande. Gracias. Adiós.